Buenos días, tardes o noches, doctor. Voy a proceder a realizar la exposición del caso práctico. Ahora bien, el objetivo de esta exposición es analizar las consecuencias procesales de las inasistencias injustificadas del demandado, los puntos estructurales de la audiencia preliminar y la oportunidad y requisitos para solicitar una providencia preventiva de prohibición de enajenar bienes conforme al COGEP. Ahora bien, contextualicemos el caso. Doña Laura demanda a su ex socio, don Miguel, por rendición de cuentas tras la disolución de una sociedad. Ambas partes son convocadas a audiencia preliminar el martes 10 de septiembre a las 10 a.m. Durante la audiencia ocurre lo siguiente. Don Miguel no asiste ni justifica su ausencia, pero su abogado sí comparece. Doña Laura asiste junto con su abogado defensor. En el desarrollo de la audiencia, el abogado de doña Laura solicita una medida preventiva de prohibición de enajenar un inmueble de don Miguel alegando el riesgo de insolvencia. A partir de estos hechos analizaremos los puntos procesales más relevantes. Ahora bien, los efectos procesales de la inasistencia injustificada del demandado. La inasistencia injustificada del demandado no impide la realización de la audiencia siempre que comparezca su abogado patrocinador. El COGE prevé que la audiencia puede desarrollarse válidamente con la presencia del defensor, garantizando así el derecho de la defensa técnica. Los principales efectos son: no se suspende la audiencia, el proceso continúa su curso con normalidad, pues la asistencia del abogado asegura el principio de contradicción. Número 2. La limitación de la participación directa. Don Miguel pierde la oportunidad de intervenir personalmente en la etapa conciliatoria o de pronunciarse oralmente sobre los hechos de fondo. 3. La validez procesal. La ausencia injustificada no invalida la audiencia ni constituye abandono, siempre que exista defensa técnica presente. En resumen, la audiencia puede continuar con el abogado del demandado, pues su presencia garantiza la defensa. El juez deja constancia de la inasistencia, pero el proceso no se interrumpe. Ahora bien, en respecto a la estructura y desarrollo de la audiencia preliminar, aunque falte una de las partes, el juez debe seguir las etapas esenciales establecidas por la ley. Estas etapas estructuran la audiencia y reflejan la oralidad, la concentración e inmediación del sistema procesal ecuatoriano. Las etapas principales son las siguientes. La verificación de la validez procesal. El juez revisa la competencia, la citación, la capacidad de las partes y la legitimación procesal. 2. La resolución de excepciones previas. Si el demandado planteó excepciones, el juez las analiza y resuelve en la audiencia. 3. La determinación del objeto del proceso. Se fijan los hechos controvertidos y los puntos de derechos que serán el objeto de juicio. 4. El intento de conciliación. El juez promueve la conciliación. En este caso, a falta del demandado, la conciliación fracasa automáticamente y el juez lo deja sentado en el acta. Número 5. El anuncio de pruebas. La parte presente, en este caso doña Laura, anuncia sus medios de prueba que el juez admite, califica y depura para la audiencia de juicio. 6. La convocatoria a la audiencia de juicio. Finalmente, el juez dispone la convocatoria a la audiencia de juicio, dejando en constancia de todo lo actuado. Estas etapas evidencian que el proceso no se detiene por la inasistencia, sino que avanza dentro del marco de la celeridad procesal, uno de los principios rectores del COGEP. Ahora bien, tocando el tema de la oportunidad procesal para solicitar las providencias preventivas, utilizaremos como referencia los numerales 2.11.1 y punto 4 del mismo. El COGEP prevé que las providencias preventivas pueden solicitarse antes o durante el proceso. Su finalidad es asegurar la efectividad de la sentencia y evitar que el demandado eluda sus obligaciones mediante la disposición de bienes. En este caso, el abogado de doña Laura solicitó la prohibición de enajenar un inmueble durante la audiencia preliminar, justificando el riesgo de insolvencia. Ahora bien, dentro del análisis procesal se establece la procedencia de la medida en cualquier momento procesal, incluso en audiencia. El 2.11.4 permite que la solicitud se tramite en audiencia siempre que se ajuste su urgencia y se cumplan los requisitos. Como conclusión, la petición
fue procesalmente oportuna, el momento de la audiencia preliminar es válido para solicitar medidas preventivas, ya que el proceso ya está en marcha y existe una situación de riesgo concreta. Ahora bien, los requisitos generales para que proceda la medida de prohibición de enajenar bienes. El juez podrá conceder las medidas solo si se cumplen los siguientes requisitos. Petición debidamente fundamentada. Debe identificarse el bien sobre el que se recaerá la prohibición. 2. Verosimilitud del derecho invocado. La actora debe demostrar que su pretensión tiene una base jurídica sólida. Ahora, tercero, la existencia de un riesgo de insolvencia o perjuicio grave. Debe evidenciarse que el demandado podría enajenar bienes para evitar el cumplimiento de la futura sentencia. Cuarto, caución o garantía suficiente. El juez podrá exigir caución para responder por los posibles perjuicios del demandado conforme al principio de equilibrio procesal. Ahora, quinto, la competencia y formalidad. La solicitud debe formularse ante el juez competente y en el curso regular del proceso. Ahora bien, la medida preventiva no es una sanción, sino un instrumento de protección del resultado útil del proceso. Por ello, su aplicación debe ser excepcional, proporcional y además debe ser esta motivada. Ahora bien, referente a la resolución judicial al finalizar la audiencia, el juez, al concluir la audiencia preliminar, debe emitir un auto motivado, que es el tipo de providencia aplicable a cuestiones, incidentes o procesales como la solicitud de una medida preventiva. El auto debe contener 1. Declaración de validez de la audiencia a pesar de la inasistencia del demandado. 2. Constancia del intento fallido de conciliación. 3. Determinación de los puntos de hecho y de derecho. 4. Admisión de las pruebas de la parte actora. 5. Resolución sobre la medida preventiva. Si se concede, se dispondrá la prohibición de enajenar el inmueble de don Miguel, ordenando su inscripción en el registro de la propiedad. Si se niega, el juez deberá fundamentar su decisión. La motivación referente al artículo 2.6.2. Toda providencia debe estar debidamente motivada, es decir, describir los hechos relevantes, indicar las normas del COGEP, las normas aplicables, exponer la razón jurídica y lógica que fundamenta la decisión. Ahora bien, la motivación judicial garantiza el principio del debido proceso y permite a las partes ejercer adecuadamente su derecho a la impugnación. Ahora, para finalizar, estableceremos unas conclusiones. La inasistencia injustificada del demandado no detiene el proceso, pues la presencia del abogado garantiza la defensa técnica. 2. La audiencia preliminar cumple un rol estructural en la depuración del proceso, validez, excepciones, fijación del objeto, conciliación y anuncio de la prueba. Tercero, la providencia preventiva puede solicitarse en audiencia, siempre que se fundamente su urgencia y el riesgo de perjuicio. Cuarto, la prohibición de enajenar exige acreditar verosimilitud del derecho y riesgo de insolvencia conforme al artículo 2.11.2. Quinto, el juez debe dictar un auto motivado, fundamentado en hecho y derecho y lógica procesal. Ahora bien, el proceso no se detiene ante la ausencia de una parte. El juez, como director del proceso, debe garantizar que el procedimiento avance con celeridad, transparencia y respeto al debido proceso. Las medidas preventivas, por su parte, reflejan el equilibrio entre la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos patrimoniales de las partes. Eso sería todo referente a la exposición del caso práctico, doctor. Agradezco mucho su atención.